sea, cuando me puse a trabajar, tampoco tenía claro qué era lo que quería hacer. En ese camino, es verdad que hubo grandes momentos de frustración. Cada X tiempo sentía que tenía que huir. Vale, podríamos decir entonces que hasta llegar al sí de no huir, de verdad, sin fricción, tenemos odontología, derecho, Big Four, banco, retail gran corporación, consultoría sí, de selección sí, y Pompey, tal. O sea, podríamos decir que a las 7. a las 7. No le tengo miedo a los cambios. Pero a una frase de mi madre: sal de donde estás y no vuelvas a buscar trabajo, por favor. Cenando una noche con Bruno y con Alex, de Nud, me dijeron: oye, nos gustaría que nos llevases expansión. Y me metí en un proyecto freelance con otro proyecto, sin haberme parado a pensar en las consecuencias que podía tener. Y no sé si el primer día, pero la primera semana dije: ahora sí. Realmente entendí que mi ambición o mi inconformismo venía de la raíz emprendedora. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Genial, hasta los huevos de Madrid. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? Pues la vida me ha llevado aquí. O sea, si soy sincero contigo, nunca pensé que me iba a dedicar a lo que me estoy dedicando a día de hoy. Ni que existía, ni siquiera. O sea, podríamos decir que quizás pensabas que ibas a tener una vida, pero cuando accionaste y te pusiste en el mundo a caminar, esto te ha llevado aquí. Totalmente. Al final, es que como con 18 años, por mucho que quieras tomar una decisión coherente para el resto de tus días, es muy complicado. O sea, no es el momento. Chaval de Santander, de 2 hermanas y luego tú, el pequeño, Sí. que viene aquí a Madrid con sus 18 años, que como me has dicho, empezaste a estudiar, o al menos lo intentaste, odontología, Sí. que luego te fuiste para derecho y que ahora te dedicas a otra cosa completamente distinta, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido o cuáles han sido los puntos, ¿no? Los puntos clave desde que empezaste aquí en Madrid y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo has hecho esos cambios, ¿no? Para poder ser tan deslineal, ¿no? Los cambios realmente, mira, me han preocupado muchas veces mis cambios. Porque al final era como, es verdad que el mundo en estos últimos 20 años, tengo 38, ha cambiado muchísimo en cuanto a la valoración que hacen de ti desde la parte externa. O sea, no el juicio, sino la valoración desde la parte de lo que estudias, la parte de lo que trabajas después, etc. Entonces, fui escuchándome. Es verdad que me he entendido mucho más tarde de esa parte inicial de escucharme. Entonces, llegué aquí hace 20 años, en 2005, para estudiar odontología. Me di cuenta que aquello no era lo mío. Es verdad que ahora, 20 años después, lo pienso y quizás sí que tiene una línea conmigo, pero al final lo que percibí en aquel momento es que era demasiado estático y mi personalidad estaba empezando como a romper. Con 18 años no sabes ni quién eres. Y cuando me di cuenta de que estaba ahí, dije: yo me voy a haber enjaulado, sentado todo el día aquí en una butaca. Decidí dejarlo por escucharme, sin saber qué quería hacer. Y bueno, realmente la opción de derecho fue algo completamente residual porque llegó octubre, no me había matriculado en nada, no quería, o sea, no tenía muy claro qué era lo que quería hacer y dije: bueno, me voy a meter aquí y veremos a ver lo que pasa. A partir de ahí, no ha sido nada lineal hasta los últimos 10 años. O sea, es verdad que han sido unos 10 primeros años universidad y laborales un poco de cambios, y en los últimos 10 sí que ya fui encontrando como el camino. Creo que ese camino se resume a que inicialmente, o sea, cuando me puse a trabajar, tampoco tenía claro qué era lo que quería hacer. O sea, yo de verdad que admiro muchísimo a amigos míos o gente que veo fuera que acaban su carrera, entran en una Big Four, todo es maravilloso y hacen carrera allí. Yo no sé si es por un tema de inconformismo o de desconocimiento a lo que quería ser, no seguí ese camino. Al contrario, probé Big Four, probé banca, probé varias cosas hasta que fui encontrando el camino. En ese camino, es verdad que hubo grandes momentos de frustración, porque era como que cada X tiempo sentía que tenía que huir. Y esa huida no era más que no estar identificando qué era lo que quería de verdad. Ya te digo, pasé por consultoría, luego banca, y salí de banca y me metí en el mundo del retail. Y cuando entré en retail, el primer día fue como muy abrupto porque de repente me metieron en una tienda, entré como regional para una marca. Nunca había trabajado en retail, nunca había sido ni mucho menos regional, ni un punto intermedio como un encargado de tienda.
Pero me enteré que esta compañía buscaba perfiles que viniesen de banca por la capacidad analítica. Y dije, bueno, vamos a probar. Una vez más, que por probar no pasa nada, ¿no? Entré, me vistieron de negro, me metieron en una tienda con producto de mujer y me dijeron, vende. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Desconocía totalmente el producto, no me había formado nadie, pero a medida que iban avanzando esas semanas de formación entendí cómo funcionaba el mercado y era, vamos a formarte desde abajo, vas a conocer el primero de los puestos y cuando llegues a regional podrás dirigir tu equipo porque has pasado por todas esas fases de una forma mucho más express, pero has pasado por estas fases que te van a ayudar a entender cómo funciona el negocio. Y en ese proceso, que fueron como 10 semanas, dije, esto me gusta. Y creo que es la primera vez que sentí realmente que esto me gusta, porque al final es como que idealizamos el pertenecer a grandes corporaciones o a grandes brandings por detrás de marcas por detrás de una parte profesional y no tiene por qué ser acorde a cualquier persona. Y en mi caso, podría ser carne de cañón de esto y yo creo que también esa lucha personal venía reflejada en si estoy en este banco y realmente siendo tan joven esto sería muy reconocido, ¿por qué yo no estoy bien aquí? Nadie te enseña a diferenciar sino qué es lo que está pasando esa parte de sensaciones, ¿no? Que luego es verdad que vuelves 20 años atrás y piensas, ¿me podría haber enseñado algo esto? O sea, mis sobrinos tienen 18 años y les veo ahora, no saben lo que hacer. Yeah. Y les comprendo y les digo, no os forcéis a escoger. Mi hermana mayor es verdad que no les obliga a escoger. En plan, que hagan lo que quieran. Si tienen que tomarse un año sabático para entender quiénes son o qué quieren hacer, que lo hagan. Y yo les apoyo porque es como, creo que es una de las formas de conseguir saber quién eres. Entonces, bueno, pues en ese punto de retail entendí que eso me gustaba, pero todavía había una fricción que no entendía muy bien. Pero no querías huir. No. O sea, era la primera vez, después de probar diferentes categorías o empresas, que dijiste, aquí hay algo. Exacto. Yeah. Era la primera vez, tras un año, que no trataba de huir. Además, mis huidas eran, quiero salir de aquí y quiero salir de aquí. No había vuelta atrás. En el momento en el que la decisión era, quiero salir de aquí, buscaba trabajo de forma rápida y por suerte, por personalidad, por skills, no lo sé, encontraba trabajo rápido y conseguía como cambiar de sector o cambiar más que cambiar de compañía. Saltabas de un trabajo a otro para probar. Exacto. Vale, y antes de seguir con el mundo del retail, has dicho una cosa muy top que yo creo que le pasa a mucha gente y es muy humano y muy de este siglo, que es, estoy en una empresa X, estoy bien, pero no, entonces me falta propósito, tal, no sé qué, y quiero irme, pero ¿cómo me voy a ir? Porque claro, no sé qué. Entonces, en tu caso, si algo has aprendido, ¿qué ha sido? ¿Serías fan entonces de huir, pero con otra liana? ¿Serías fan de, tío, deja de hacer esa parálisis por análisis? O sea, ¿qué es lo que has aprendido tú de estas huidas o saltos a otros trabajos? Porque uno de los miedos que puede tener la gente que nos puede estar escuchando es decir, ya, ¿cómo voy a pasar de una Big Four a retail o de un retail a banco? No sé qué. Pues dice, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces a mí me quieren o yo me valido por lo que he estudiado, ¿no? Que me parece la mayor idiotez del mundo, pero mucha gente dice, si yo he estudiado marketing, 50 años en marketing. So what, ¿no? Sí, o sea, esto además es como una gran pregunta, ¿no? Una pregunta que me hicieron, que me han hecho muchísimas veces y sobre todo mis amigos, que es al final con quien tienes más confianza a la hora de tratar esto, porque estás como en el mismo momento vital, llegaron a decirme, estamos preocupados, porque no sabemos qué te pasa. Y realmente a mí no me ha pasado nada. No paras de cambiar. Claro, no paras de cambiar, no vas a encontrar trabajo, te van a juzgar. Es verdad que nunca me he sentido juzgado. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy honesto contando mi historia. Entonces, cada vez que me enfrentaba a un nuevo proceso de selección que cambiaba de sector, explicaba los motivos honestos y reales. Y si alguna vez me han despedido, también lo he contado, porque no hay que ocultarlo. Es decir, si al final te pueden despedir por hacer algo no relativamente tan bueno o simplemente porque es que no perteneces a esa compañía o porque no encajas, ¿no? Lo que he aprendido es que, en mi caso, no le tengo miedo a los cambios. Y es algo muy bueno. Es algo que tampoco te enseñan. ¿De dónde te viene esto? Pues no lo sé. O sea, creo que ha sido... que es experiencia pura. Ya. Es decir, sí que sé de dónde viene. No tener miedo a hacer saltos puede ser que venga... No te conozco para saber a nivel familiar, ¿no? Pero suele venir de algo de la familia. Pero me has comentado justo que tu padre no deja de ser un emprendedor, ¿no? Sí.
Y un emprendedor no puede tener miedo al cambio, se tiene que reinventar continuamente, ¿no? Es abrir la persiana todos los días. Yo que soy emprendedor digo, madre mía, mi mujer, que quizás tiene más miedo al cambio, cuando me ve me dice, eres un poco inconsciente. Ahora ya lo ve porque yo creo que el emprendedor es esa persona que tiene ese riesgo calculado, ¿no? Sí. Pero, claro, yo sé de dónde me viene. Y es porque vengo de familia empresaria, tengo ese toque y entonces tengo esas ganas de pam, pam. Y el miedo, no tengo miedo. Y no tengo miedo ni a cambiar ni a reinventarme. ¿Por qué? Porque sé quién soy y sé lo que puedo aportar. ¿Y en tu caso? Puede venir de ahí. O sea, si soy sincero contigo, no lo sé realmente. Vale. Lo he entendido después. He entendido ahora, en el momento en el que me encuentro, si me pongo a mirar hacia atrás, entiendo que todos esos cambios, cuando ya he encontrado realmente la tranquilidad a donde pertenezco, bien porque una vez que entré en el mundo de retail y el mundo de startup entendí que esa ausencia de jerarquía, en equipos más transversales, en decisiones mucho más rápidas, en todo eso, era lo que iba acorde con mi personalidad, porque al final mi personalidad tiene que ir como muy vinculada a la parte profesional. Hasta entonces no lo estaba entendiendo, pero ahí es donde realmente entendí que mi ambición o mi inconformismo venía de la raíz emprendedora. ¿Que esa raíz emprendedora genéticamente me puede vivir de mi familia? Pues seguramente sí. Lo que pasa es que yo no lo había descubierto hasta ese momento. Es verdad que sí comparto cosas con mis padres y ellos me hablan de cuando era pequeño. Esto es súper curioso y es como muy dato anécdota. Yo recuerdo que, yo qué sé, teniendo 8 o 9 años, vendía mis videojuegos en un periódico. Pero nadie me ayudaba a ello. Yo llamaba, ponía mi anuncio, me llamaban por teléfono a mi casa, mi madre y mi padre alucinaban y 3 días después aparecía alguien en la puerta de mi casa con dinero y intercambio el juego. Pero eso sí, y me compraba el siguiente. Eso puede ser inconsciente, pero eso, si tú lo has mamado desde pequeñito, de ver que tu padre es ventas y necesita tal y escuchas esas llamadas, tal, al final. Porque a lo mejor llegas a nacer en otra familia donde es quizás algo más de lineal, donde tú te levantas a las 8, ¿no? Y tal. Sí. Pues a lo mejor no tienes esa inquietud. No tengo ni idea, ¿eh? Pero digo, fíjate, las personas que quizás, habría que preguntar, no es una buena pregunta, las personas que tenemos inquietas, si es porque en casa hemos visto esa búsqueda, esa venta, ¿no? De moverte, porque si no, chico, aquí no comemos. Es verdad nada. que es como... O sea, soy una mezcla a nivel personalidad entre mi madre y mi padre. Claro. O sea, tengo el gen emprendedor de mi padre y más que la ambición, el movimiento de mi madre con un punto más. Pero es un punto más no es porque yo sea más agresivo dentro de estos puntos de personalidad, sino simplemente porque vivo en una época diferente. 100%. En la cual tenemos más recursos, tenemos más capacidad de movimiento. Simplemente es eso. Vuelvo, era por hacer este toque, pero vuelvo entonces al hombre de negro. Entonces estás ahí, 10 semanas de formación, llevas un año, te das cuenta de que no quieres huir por primera vez, pero sigues sintiendo algo en tu interior. ¿Qué es eso? A ver, al final sentía... Entré en una época en la que no sabía muy bien lo que me pasaba. Aquí vino como el reconocimiento a otro sentimiento que después de esto me ha ido acompañando y me acompaña como al 95% de la sociedad, y ahora me entenderás, que empecé a notar cosas que yo no había reconocido nunca. En plan, dormía mal, descansaba peor, llegaba a los sitios en coche, porque al final tenía toda la región norte, bueno, acotada, Cantabria, País Vasco y León. Y llegaba a los sitios y no sabía cómo había llegado. Muchas veces me hacía Santander, Bilbao en coche y llegaba al parque y me decía, pues es que no me acuerdo los 50 minutos que acabo de hacer en coche. Entonces empecé a detectar ahí cosas que decía, aquí hay algo que no me está encajando. Bueno, caí en una época con una ansiedad brutal y... ¿Qué es caer en una época con una ansiedad brutal? Pues es que es verdad que han pasado muchos años y no sabría describírtelo, pero es verdad que era un sentimiento nuevo que yo asociaba a que tenía el nivel de implicación era grande asociado a los objetivos y tenía como picos de estrés muy fuertes, entonces me sentía como muy debilitado a nivel emocional. ¿Vale? Entonces lo reconozco como un episodio de estrés o ansiedad, más que nada porque fue diagnosticado por un médico. Tampoco sé decirte ahora controlo mis niveles pero en ese momento no, cuando se disparan, antes no. Entonces ese pico de ansiedad o barra estrés era derivado porque era como que me estaba desbordando profesionalmente lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Y te desbordabas por tu voz interior y por tu exigencia o porque los del equipo te exigían cosas que quizás tú no podías aportar? Era una mezcla, no te diría de exigencia personal y externa, es decir, quizás de reporte,
pero vino más vinculado al reporte y por personas con las que en ese momento trabajaba que no eran como muy acorde, no a mi forma de trabajar, sino pues, a lo que veía dentro de... A tu vibración. Trabajaba como con 2 reportes, una de ellas es increíble y creo que me enseñó muchísimas de las cosas que sé a día de hoy y que quizás probablemente no hubiese llegado a donde estoy sin su ayuda inicial, pero es verdad que otra persona me generaba... esto hago siempre una comparativa con Harry Potter, es un friquismo absoluto, pero era como que me chupaba la energía como un dementor y me dejaba completamente vacío. Pero a mí y a lo que pasaba alrededor cuando entrábamos en un punto de venta y era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era una cosa como muy nueva. Y te puedo hacer una pregunta que es más interna. Sí. ¿Por qué crees que a veces en etapas X de la vida dejamos que vengan de mentores a que les demos nosotros la capacidad de que nos quiten la energía? Porque yo siempre yo pensaba que era, no, tú me quitas la energía, pero yo ahora, tras formarme, ¿no? Y entender y hacer preguntas, digo, ostras, no, nadie te puede quitar la energía, no es, oye, yo te doy mi ser y tú haces esto, ¿no? Pero no es que tú, es que yo me dejo por ti, ¿no? Entonces, al final, esta persona, estos maestros en la vida, ¿no? Que al final te pueden dar o quitar energía, ¿por qué crees que en aquella época te pasaba este tipo de cosas? Creo que es una mezcla de 2 cosas. Uno, el aprender a gestionarte y la otra, que dentro de mi caso, el estar en ese punto de inconformismo a nivel profesional, no porque no estuviese a gusto donde estaba, sino porque realmente todavía no había encontrado el último sitio. ¿Somatizaste y te acuerdas de dónde fuiste? Yo, por ejemplo, cuando somaticé me ha pasado de todo. Me han salido manchas por el cuerpo, he ido muchas veces al cardiólogo, he ido al neuro, he perdido la visión, o sea, me lo he me ha pasado de todo, de todo, de todo. En ese momento no. En ese momento llamé a una de las personas que tenía como reporte y le dije, oye, me pasa esto. Y me dijo, me voy a quedar con esta frase siempre y la aplico todavía a día de hoy. Y me dijo, Carlos, no eres neurocirujano. Vete a casa y descansa. Vete a tu médico, que te dé lo que te tengan que dar, estate unos días de descanso si es necesario, pero recuerda esta frase, no eres neurocirujano. La vida de nadie depende de ti. Grabado, en sangre. En sangre. Y eso hice. Y a día de hoy, por ejemplo, y ahora volvemos, ¿no? a esto, sigues teniendo estos episodios, pero te gestionas mejor o te controlas mejor. Y has dicho algo de dormir. ¿Te sigue pasando lo de dormir o ya lo gestionas? No, la parte de dormir la tengo completamente solucionada. Duermo increíble. Sí. Esta parte no me ha afectado. Siempre he dormido muy bien. En esa época fueron unos meses un poco convulsos respecto a esto, pero creo que volví a dormir bien y nunca más me ha alterado el sueño. Es verdad que puedo sufrir más que ansiedad, picos de estrés. Pero es normal, es por acumulación de trabajo o acumulación de cosas. Tiendo a procrastinar aquellas cosas que creo que van a ser dificultosas. Que son solo cosas específicas de trabajo. Pero en el momento en el que las tengo, que las abordo, de repente digo, la bola no era tan grande. ¿Y por qué procrastinamos ese tipo de cosas dificultosas aparentemente? En mi caso, por un tema de tiempo. Porque pienso que me va a llevar mucho más tiempo del que luego realmente me lleva. Pero en ese momento tengo tanto volumen que digo, vamos a apartarla unos días y ese apartarla unos días siempre la desposiciona. Y por mucho que me haga un to-do list, siempre va a acabar en la cola y acaba la semana y no está solucionada. Cuando la abordo digo, es una chorrada. Podrías haberlo hecho. Ok, vale. Volvemos entonces al momento regional. Oye, empiezas con picos de estrés, no solo por tu autoexigencia, sino también por la capacidad de reporte o la fuerza del trabajo y los aprendizajes que tenías. Y me despiden. Sí, luego, a ver, nunca he tratado de buscar un entendimiento a esto. Al final, yo salí de allí, te digo, bastante satisfecho. Había aprendido un montón de cosas, mi valoración era positiva y sobre todo mis resultados estaban siendo buenos. Al final entendí que quizás mi episodio puntual podría generar un problema futuro o buscaban otro tipo de personalidades. Sí que es verdad que por la forma que tienen de operar, que es buena, o sea, que no digo que sea un mal sitio, ni muchísimo menos. Al contrario, creo que les debo muchísimas cosas de lo que sé a día de hoy. Pero mi camino, yo no sé, quizás todavía no era consciente de mis posibilidades y merecía estar en otro sitio más que nada porque creo que ellos incluso veían que mi potencial se podía apagar a corto plazo allí. Y decidieron poner tierra de por medio, lo cual en el momento fue un shock porque creo que además
fue el primer sitio en el que me sentí a gusto de verdad. Ujú. Dije, wow, se acaba de marchar y esto ha sido muy rápido. ¿Y ahora dónde voy? Ujú. Es verdad que la hora donde voy fue relativamente rápido. Fue un camino como de un año en el que yo no valgo para estar en mi casa sentado. A día de hoy valgo para estar en mi casa sentado básicamente porque mi casa tiene una parte que es la oficina, entonces trabajo desde ahí, pero esto ya es la era del teletrabajo y es una cosa diferente. Pero me acuerdo que, bueno, hablé con una persona que estaba metida dentro del mundo del retail / recursos humanos y me dijo, no te preocupes, yo te ayudo a moverte, que ayuda a muchísima gente a moverse. Y al final me quedé con ella un año. No me movió a ninguna empresa, sino que me dijo, ¿por qué no te quedas aquí un tiempo? Y me quedé ahí un tiempo. Haciendo selección Vale. para retail. Vale, no vale. quería seguir para nada del sector, Sí, pero es sí. verdad que desde el mundo de la consultoría pues me quedé haciendo selección para retail. Y una pregunta, Carlos, antes de continuar. Una frase para un despedido. Una frase para un despedido. Esta me la has puesto muy difícil. No quiero caer en el típico tópico de decir cuando se cierra una puerta se abrirá otra. Es que te iba a decir, una frase para cuando te dejan. Sí, Entonces, no, pero... hay más clavos en no sé qué. Sí, y... Hay botellines a muerte. O de vendrá esa una mierda. cosa mejor. En ese momento no hay consuelo que valga cuando te dicen ese tipo de cosas, pero es verdad que no se acaba el mundo. Ujú. Y esto va a sonar fatal, pero yo a mis amigos siempre les digo, lo mejor que os puede pasar después de mucho tiempo es que os despidan. Porque es la única forma en la que te sentarás y de forma innata tu cuerpo te obligará a reflexionar 100%. sobre a dónde tengas que ir. Y quizás la siguiente decisión es mucho más coherente con lo que tú eres. 100%. Pero vamos, 100%. Es verdad que validamos esta respuesta entre los dos porque somos emprendedores y lo vemos de otra forma diferente porque no le tenemos miedo al riesgo. O no le tenemos miedo al miedo. Vale, has dicho no le tenemos miedo al riesgo. Y entonces Sí. yo escuché hace tiempo una persona, uno de mis mentores, que me dijo, Pablo, ¿qué tiene más riesgo? Y te hago a ti la pregunta, Carlos, ¿qué tiene más riesgo? ¿Emprender o trabajar en una empresa por 40? Hay gente que dice, trabajo 40 horas y gano no sé cuánto. Y le digo, una mierda, tú trabajas más porque a veces te acuestas con tu jefe o con tu jefa o con tus compañeros o con tus trabajos. ¿Qué tiene más riesgo para ti? ¿Emprender o trabajar en una empresa que tú ganes el día 28 tu sueldo? Para mí, trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque al final, para mí una gran corporación, grande, mediana, lo que sea, una corporación, obviamente tiene una serie de reglas que tienes que cumplir, Ujú. pero creo que tu posibilidad de, no de crecer, sino de evolucionar está más limitada. Ujú. Pero porque al final tienes unos objetivos a cumplir, un plan de carrera a seguir si lo quieres seguir, que está marcado por un horizonte temporal Ujú. bajo X evaluaciones y que si quieres modificarlo, hacerlo más rápido, etcétera, no puedes. O sea, Ya, estás ya. como muy marcado por un Pero yo el día protocolo. 28 gano mis 2.000 euros, mis 1.500, mis 3.000. Es que para mí la parte económica, obviamente es importante, pero no es lo primordial. Podríamos decir entonces que no has tenido o tienes a veces ansiedad por la parte económica cuando eres autónomo. Soy muy afortunado. Esto lo he hablado muchas veces. Nunca he sentido miedo por la parte económica. Ujú. Haya ido mejor o peor. Meses Ujú. mejores, meses peores. Es verdad que por el modelo de negocio que tengo es como muy estable, pero cuando decidí que tenía que hacer esto, lo que hago a día de hoy, que fue gracias también, bueno, fue gracias a que lo quería hacer, a que estaba bien posicionado para hacerlo, vi un hueco, etcétera, pero a una frase de mi madre con esa aversión al riesgo, en plan, ten cuidado, no cambies de esto, mamá voy a dejar el banco, se llevaba las manos a la cabeza, etcétera, me dijo, sal de donde estás y no vuelvas a buscar trabajo, por favor. Y entonces ya, como era la primera vez que había eliminado cualquier tipo de riesgo de sus palabras, dije, me paré y dije, ¿en serio me acabas de decir esto? ¿Quién eres? En plan, Ya. ¿quién eres y qué has hecho con mi madre? Ya. Porque mi padre es muy miedoso. Dije, pues adelante. Una frase y continuamos para esas personas que trabajan en una empresa X horas y tienen un pagador. Una frase. Y tienen un pagador.
Sí que es verdad que siempre les diría en plan, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si realmente tu tranquilidad te la está aportando tu nómina a final de mes. Porque hoy estás y mañana puedes no estar. Continuamos entonces. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Me estás haciendo pensar más de la cuenta. Esto es Seekers, coño. Vale, entonces, estamos en retail, Sí. te despiden, una puerta abre otra puerta, no, o sea, estás en la puta mierda, pero bueno, te tocan tu autoestima, pero encuentras el mundo de la selección con una amiga tuya, ¿no? Sí. Y demás, estás ahí un año y... Y yo sabía que tenía totalmente un periodo temporal, o sea, sabía que era algo de transición mientras buscaba el siguiente paso dentro de lo que estaba haciendo. Y bueno, pues una cosa me lleva a la otra. Y estando haciendo selección, encuentro un camino a través del mundo de las startups, es decir, de repente me planteo comercialmente un día hablar con mi equipo y decir, oye, ¿y si yo me dedico a buscar negocio dentro del mundo de startups? Al final son empresas que a día de hoy pueden ser muy pequeñas y puede ser una acción comercial poco rentable ahora, pero muy rentable a largo plazo. Entonces voy a poner foco por aquí. Poniendo ese foco por ahí, yo ya conocía la historia de Pompey y llego a Pompey. Llego a Jaime, en ese momento en concreto, a Jaime y a Nacho Vidri. Y bueno, pues empiezo a tener relación con ellos, me empiezan a pedir perfiles porque estaban creciendo y en esa solicitud de perfiles llega un día que buscan un retail manager. Entonces yo lo veo y llamé a Nacho, me acuerdo. Y Nacho me dice, sí, claro, ayúdanos, me parece fenomenal, que estamos muy contentos con lo que... Bueno, nos habíamos metido un comprador unos meses antes y le dije, no, es que no me estás entendiendo. Que soy yo la persona. Que la persona quiero que sea yo y me dijo, se quedó quieto y me dijo, no había pensado en ti para esto. Y me dice, claro, es que lo que pienso en ti es lo que yo conozco desde la parte de recursos humanos y no había pensado en ti para la parte de retail. Bueno, el caso es que hicimos un proceso de selección común, planteé un business plan y cómo podría ser todo esto y entré. Y ahí... ¿Entraste, por cierto, Carlos, como nómina o como freelance? Como nómina. Sí, hasta ahora todo lo que te he ido contando trabajo por cuenta ajena. Vale. Entré y no sé si el primer día, pero la primera semana dije, ahora sí. Pero lo tengo más claro, además es que lo tengo clarísimo, ahora sí. Había unido el mundo del retail, que dentro de lo que había hecho era lo que más me gustaba, y de repente había entendido que ya no el mundo startup, pero ese momento, esa vibra, esa parte del equipo que está tan conectado, esa ausencia de verticalidad dentro de una estructura, que todo el mundo está haciendo de todo, dije, wow, esto sí es mi sitio. Vale, podríamos decir entonces que hasta llegar al sí de no huir, de verdad, sin fricción, tenemos odontología, derecho, Big Four, banco, retail gran corporación, consultoría de selección y Pompey, tal. O sea, podríamos decir que a las 7. A las 7. O sea que podríamos decir que la gente que se queja y tal puede ser ese concepto de parálisis por análisis y lo único que tienen que hacer es cambiar, sentir la presión, ser unos despedidos, vivan los despedidos también, para entender que la vida puede ser también un movimiento y encontrar a las 7 algo donde no te apetezca huir en ese momento. Nunca lo había pensado desde cuántas oportunidades me di hasta encontrar el camino. Digo yo, ¿no? Es como, sí. Yo con 18 no llevo aquí 82 años trabajando, estoy amargado, pero bueno, tal, no sé qué. Ojalá te despidieran, tío. O te pegaran un puñetazo. A veces en la vida hay que pegar un puñetazo a alguien o recibirlo y así despiertas, ¿no? 100%. Sin violencia, entenderme, no sé qué, pero bueno. Entonces me alegro porque fíjate, eres un caso de a la 7ª, clic. Entonces, a ti nadie te puede decir, no, qué suerte. Digo, no, una mierda de la suerte. Sí, esto, lo del tienes un ramo de flores, tienes muchísima suerte, etcétera, no. No. O sea, obviamente no. O sea, estamos haciendo a las 7, llegas a Pompey con una consecuencia y los puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs, se unen después, ¿no? Y dices, ahora es cuando entiendo. Aparte, soy muy escéptico, o sea, no escéptico, al contrario, soy... esa falta de tangibilidad, pero ver los círculos, cómo se van abriendo y cerrando, lo tengo como muy presente y en mi caso totalmente se ha ido cumpliendo. Unas cosas me han llevado a las otras y he encontrado puntos realmente conectados que me han llevado hasta el siguiente escenario sin tener ningún tipo de vínculo con el anterior. Qué bueno. Pompey, grandes amigos míos del cole sí. Y que les quiero mucho a todos.
¿Y qué tal tu paso por Pompey? Muy buena. Yo creo que por mucho me quedan 30 años de trabajo por delante, o si son menos también, pero por mucho tiempo que pase siempre será como la gran experiencia, porque yo creo que es donde he crecido desde muchísimos puntos. Yeah. O sea, me he encontrado a mí mismo, he crecido profesionalmente, he crecido muchísimo personalmente, lo he dado absolutamente todo. Han sido casi 5 años increíbles. Han pasado ya 3 desde que salí. Muy rápido. Pero para mí va a ser siempre uno de los grandes capítulos. Por todo. ¿Qué es todo? Por todo, desde profesionalmente sentir tranquilidad por primera vez dentro de un mundo completamente loco, porque tranquilidad en una startup, todos lo sabemos, hay de todo menos tranquilidad. Y desde luego desde la parte personal. Es verdad que creo que me coincido en un momento en el que quizás ese aporte de tranquilidad desde la parte más de trabajo que nunca había sentido me hizo personalmente asentarme y conocerme muy bien. Como sentir que había crecido mucho o que había madurado mucho. Hablo de los 30 a los 35. Siempre he dicho que todo el mundo te dice, no, los 30 son mejores que los 20, los 40 son mejores que los 30. Pues quizás sí. Yo hablo desde mi experiencia personal y sí, son increíbles. Los 30 están siendo increíbles, pero a los 30 a los 35 de verdad que he sentido una cosa en mí mismo que me he conocido mejor, psicológicamente me controlo muy bien, o sea, me entiendo muy bien. Para llegar hasta aquí entiendo que has hecho procesos de terapia. No, nunca. O sea, has estado gestionándote tú con tu gente cercana, familia, amigos. Seguramente que haya partes de mí que necesitan esa parte de terapia, y de hecho nunca he acudido, siendo muy honesto contigo, sin saber muy bien por qué nunca he ido, pero todavía no he sentido la necesidad extrema y no he tratado de decir, voy a trabajarme yo para evitar esto. No. O sea, creo que tengo una capacidad innata. Una de mis mejores amigas siempre me lo dice, en plan, es increíble la forma de gestionarte que tienes para volver a estabilizarte. Y te lo juro que lo hago completamente innato. Es una suerte. Qué bien. Sí. Eso es muy top. Entonces, sales de Pompey con grandes aprendizajes y entras... Pues mira, entro de una forma muy fugaz con Nacho y con Juan de Blue Banana, otros dos grandes tipos, otros dos grandes cracks, porque son unos cracks, pero a la vez que ellos confiaron muchísimo en mí, ya previo a esto, mientras estaba en Pompey, porque me pedían mucha ayuda para su retail, que en ese momento estaban lanzando. Su compañía tiene como 3 años menos que 2-3 años menos que Pompey. Entonces iban, en cuanto a desarrollo de cosas, como un punto siempre por detrás, ¿no? Y cuando llegó la parte de retail me pidieron mucho consejo, y cuando salí de Pompey, de hecho lo publiqué en LinkedIn, rápidamente me llamó Nacho y me dijo, ¿qué ha pasado? Bueno, le conté un poco cuál era la situación y me dijo, Juan y yo estábamos esperando este momento para hablar contigo. No lo queríamos hacer porque obviamente hay un vínculo moral, y en ese momento me ofrecieron ayudarles con el proyecto de México y Latinoamérica. Yo nunca había hecho México y Latinoamérica, era un reto y dije, wow, pues mira, me apetece un montón porque salgo bastante, me gusta salir mucho de mi círculo de confort porque creo que el desconocimiento no me puede llevar a la parálisis, porque entonces nunca crecería. De hecho, ayer estaba hablando con uno de mis clientes más potentes y ya luego hay un vínculo personal muy fuerte, es Nut Project. Estaba hablando con Alex de Nut Project y estaba hablando de una cosa y le dije, nada, esto es fácil. Y en la misma conversación le dije, manda narices que te acabe de decir que es fácil el matarme en cualquier país de Europa para encontrar un local cuando hace 3 años me hubiese quedado paralizado y ¿por dónde empiezo? La acción. Pero es verdad que dije, con el tema de Blue Banana dije, qué gran oportunidad, vamos a esto. Me tomé el verano, me permitieron tomarme el verano para descansar. Yo en Pompey salí a mediados de junio y empecé en Blue Banana a principios de septiembre. También como cuenta ajena. Cuenta ajena. Y entré y todo iba fenomenal, pero al mes, cenando una noche con Bruno y con Alex, de Nut, me dijeron, oye, nos gustaría que nos llevases expansión. Sabemos que estás en Blue Banana. Claro, pero ¿cómo llegas a ellos? Pues por mira, el mundo, nosotros... ¿no? El retail. Sí, el mundo del retail y sobre todo un gran amigo mío que es Alberto del departamento,
que es, bueno, es un estudio de arquitectura que está haciendo grandes tiendas ahora, unas cosas espectaculares. Nosotros habíamos trabajado juntos por la parte de Pompey, etcétera, y le dijeron, le hablaron de mí en plan, le tenéis que conocer porque os va a gustar muchísimo. Entonces quedamos una noche aquí a cenar, hablamos de nosotros y de la vida, y al día siguiente me volvieron a llamar y me dijeron, oye, nos caíste guay, nos gustaría hacer esto contigo, sabemos que estás con Nacho y con Juan, encontremos la fórmula para hacerlo de una forma externa o freelance. Y al final ahí es verdad que empecé a pensar y dije, es que yo quiero lo que estoy haciendo, de verdad. O sea, es decir, mi salida de Pompey fue básicamente porque Jaime, que no yo, detectó que yo quería estar en otro sitio. Y yo no me estaba dando cuenta. No me estaba dando cuenta. Sí que es verdad que yo no estaba a gusto en ese momento ya. Yo creo que por un tema de evolución, 5 años después, o sea, esto es como cuando tienes una pareja y tu relación se rompe y os lleváis muy bien. Y se rompe porque estáis evolucionando de dos formas completamente 100%. diferentes. Yo entiendo que una persona que lleva toda la vida en Big Four, tiene su mujer, o sea, su novia, luego mujer, luego madre de sus hijos, etcétera, quizás nunca ha sentido esto, pero con Pompey luego ya me di cuenta de que lo que estaba pasando es que nos estábamos separando de una forma completamente natural, evolucionando en 2 ángulos. Mi cuerpo me pedía crecer, yo no me estaba dando cuenta, y Jaime estaba viendo que ya era incontrolable. Él siempre me ha dicho, eres tan bueno y tan incontrolable a la vez, que cuando tú ya necesitabas el siguiente paso, yo ya no podía retenerte aquí. Entonces, no me escuché. Me dejé llevar por el proyecto, por ver México y Latinoamérica como una gran oportunidad, que no está mal. O sea, lo hice bien en ese sentido. Pero si me hubiese parado a reflexionar, en lugar de tener atado lo siguiente a la semana, quizás me hubiese dado el empujón. Ese empujón, en lugar de llegar en julio, llegó en octubre. Cuando Alex y Bruno ya hablaron de esto, yo hablé con Nacho y con Juan y fue como, tengo que escoger esto. Nacho y Juan me dijeron, necesitamos que por las características del proyecto que te ofrecemos, te necesitamos a ti. Partido, no sabemos si esto va a encajar. Entonces fue como, pues creo que tengo que salir de aquí. Entonces, ahí... ¿Saliste de Blue? Sí. Banana y te fuiste a Node. Y me metí en un proyecto freelance con Node Project. Freelance. En ese momento, de la noche a la mañana, sin haberme parado a pensar en las consecuencias que podía tener, ¿Y cuál fue? O sea, porque los 2 proyectos son 2 proyectazos, sí, ¿no? Súper. ¿Cuál fue como la cosa esa, ¿no? Que no se ve, de decir, pues mira, en el punto de vida en el que estoy, voy a apostar por este camino y, lógicamente, tengo un coste de oportunidad porque por respeto y tal, pues tengo que tomar una decisión que es la que yo considero que es la mejor? Pues mira, hay una parte de decisión que casi que ni tomé. Es verdad que fue todo como muy de forma inconsciente. Hay una conversación con mi madre en la que me dice la frase esta. Y luego... y nada más. Porque si a día de hoy mirase 3 años para atrás, para nada era consciente de... o sea, no fue por decir... el proyecto con Node puede ser más potente a futuro. No. O sea, no pensé para nada ni en el futuro, ni en el recorrido, ni en lo que tendría que hacer siendo freelance porque necesitaba complementarlo con otras marcas. O sea, es como que yo sí que sentía que había un hueco en cuanto a la necesidad de ayudar a las marcas nativas digitales a aterrizar en el terreno físico, pero tampoco era consciente de si esto era escalable, si a la gente le iba a entender. O sea, eso lo iba a entender porque hasta ahora el departamento de expansión y el departamento de retail estaba interno. Si vemos compañías grandes, es como si yo se lo planteo a Inditex o a Mango externalizar este servicio tan estratégico, me dirían, ni loco. Pero bueno, al final me dejé guiar un poco también porque en el mundo de estos nativos digitales, había vivido que te enfrentas a muchísimos problemas cuando tratas de aterrizar todo esto en el terreno físico. Me había pasado con Pompey, había aprendido ese proceso, pero no era consciente en ningún momento. ¿Y era inviable ser freelance y dar servicio en ese momento? Por la exigencia del proyecto de Latinoamérica y México, no. Entendido. Ok. Entonces, tenía que ser o uno u otro.
Ya. El tema de, entiendo, México, Latinoamérica y España, entiendo que es con Nut, ¿eso afectó también o no? No, para nada, porque era un tema de exigencia y de movimiento estratégico que necesitaba hacer Blue Banana. Y al final era como, quizás, yo en ese momento creía que podía compaginarlo. Ellos necesitaban que no estuviese compaginado porque si no era como que podía haber cierta fricción y oye, pues... O despiste o desfoco. Claro, totalmente. Exacto. Okay. Así que de la noche a la mañana me embarqué en un barco con lo opuesto. Digamos que con lo opuesto. Okay. ¿Y en cuántas? Ahí eran todo digital la gente de los chicos de Nutpress. No tenían ni una tienda física entonces. Acababan de abrir Madrid. Acaban de abrir Madrid, que es su primera tienda. Sí. Ok. 3 meses antes. Y te pones por fin como freelance, como autónomo, ¿vale? ¿Y entonces? Es que todo vino como muy rodado. Entre comillas. Es decir, llevo ahora 3 años con todo esto. Va a hacer 3 años en octubre. Era consciente de que lo que yo tenía dentro, en plan, oye, hay esta necesidad, con estas consultas que me hacían, con estas marcas que se me aproximaban, veía que había un hueco en el mercado para poder ofrecer un servicio como este, pero no tenía definido ni qué tipo de negocio tenía, qué tipo de producto podría ofrecer, qué marcas eran el target al que tenía que dirigirme, qué precios poner a todo esto. O sea, es que no sabía hacer absolutamente... O sea, sabía hacer la parte más técnica, pero cómo llegaba hasta ahí, a nivel ya empresario, digamos, no tenía ni idea. Esto se une a que me entra una crisis personal en la que quizás llevaba desde después del confinamiento. El confinamiento me arrolló un poco. Es decir, soy una persona de mar, de actividad al aire libre, de playa en verano, montaña en invierno. Y el verme encerrado en Madrid en 4 paredes durante 3 meses, creo que también es un capítulo que todos creo que sentimos de una manera muy similar, pero a mí me llevó a pensar que qué hacía aquí. Unido a que al siguiente año y medio ya llega esta parte profesional con Pompey, me paré en seco, independientemente de que esto estaba rodando como muy rápido, y dije, tengo que cambiar cosas. No sé qué cosas, pero voy a cambiar cosas. Hice mis maletas, guardé todo en guardamuebles y dije, me voy de Madrid un tiempo. ¿Me puedo ir a Santander? No. Por 2 motivos. Uno, por conexiones. Al final necesitaba una buena conexión con Madrid. Y 2, porque es verdad que Santander no es la ciudad más óptima para emprender o para acercarte a nivel networking a gente que esté pasando el mismo momento que tú, porque es una ciudad más tranquila, es una concepción más clásica en cuanto a la parte laboral, familiar, etc. Tengo amigos en Valencia, mi mejor amigo vive en Valencia, y dije, ¿por qué no? Madrid siempre va a estar aquí y Santander todavía más. Busqué una casa y me fui. Entonces, de repente, de septiembre mi vida estable en Madrid, mi proyecto en Latinoamérica había cambiado a noviembre, era freelance, tenía un cliente que me daba a nivel gastos para cubrir absolutamente todas mis necesidades primordiales en una casa nueva y una ciudad nueva. Y dije, empecemos desde aquí. Otro cambio, el 8º. Bueno. O el 9º, depende. ¿Vale? El 10º todavía creo que no ha llegado. 8º y 9º juntos. Entonces, ahí sí que es verdad que pasé unos meses bien, porque por la parte de Nut todo fue muy fácil. Ellos son increíbles. O sea, ya te digo que tengo un vínculo personal increíble con ellos dos. Más con Alex porque trabajo más a diario con él. Pero desde la parte personal era como, vale, acabo de hacer lo que quería hacer. He sido muy consciente, más consciente que nunca, que mi cuerpo me pedía un cambio. Me he venido a esta ciudad, todo va relativamente bien y yo no me encuentro bien. ¿Otra vez? No me encuentro bien porque había sido como un frenazo en seco. O sea, venía de 5 años de trabajar 10, 12, 14 horas al día, 7 días a la semana, pendiente del teléfono permanentemente, solucionando problemas, pero todo como con mucho gusto, y luego de una vida social en Madrid que todos conocemos como es, a una vida tranquila, un cliente, poco trabajo, porque además de forma freelance también estaban arrancando el proyecto de retail, tampoco sabía exactamente qué se quería, estábamos definiéndolo. Entonces,
todo ese tiempo que me sobraba y que había deseado durante mucho tiempo, de repente era demasiado grande. O sea, podríamos hacer un titular que es: a veces queremos tiempo, pero le tenemos miedo al tiempo libre. Sí, pero porque al final crees que cuando vas a tener tiempo libre vas a ocuparlo haciendo un montón de cosas. Y la realidad es que lo puedes ocupar haciendo un montón de cosas, pero eso no quiere decir que vayas a conseguir la felicidad plena por ello. A día de hoy, de hecho, 3 años después, tengo muchísimo menos tiempo libre y soy mucho más feliz. Ujú. Y creo que hay muchísimas personas más dueñas de mi tiempo que yo mismo, incluso. Pero porque al final esto es básicamente porque trabajando con tantos clientes, cada uno tiene una necesidad y una circunstancia. Y unos tiempos. Entonces, te vuelves a meterle en ese loop de muchísima dedicación. Pero entonces podríamos decir que si viene una pandemia, o si viene un apagón, o si viene Sí. cualquier tema, podrías volver a sufrir ese momento de no llamada, no correo, y necesito actividad o multitasking. Sí y no. El no te lo digo porque la lectura anterior es que necesitaba estar donde estoy hoy Ujú, o necesitaba avanzar hacia donde estoy hoy. ujú. Y el sí te lo digo porque al final es un negocio muy físico, la parte ya más técnica profesional que hago. Entonces, eso podría, obviamente, una pandemia y un confinamiento nos llevaría a frenar en seco todo este desarrollo en un terreno físico. Entonces, habría un equilibrio entre ambas. Uno sería la ausencia de, ostras, tengo muchas menos cosas que hacer, pero creo que compensaría la situación o el momento en el que me encuentro. ¿Podrías decir que te llevas bien contigo mismo a día de hoy? Sí, súper. O sea, eres un buen colega contigo. Sí, pero porque a lo largo de estos 3 años me he entendido muy bien. O sea, he entendido muy bien quién soy, qué aporto, dónde están mis límites. Si he entendido cosas como que fruto de ese no me encuentro bien de hace 3 años, cuando realmente decidí hacer todo esto y me fui a vivir a Valencia, era básicamente por una gestión de tiempo y luego porque parar está bien y tener tiempo libre está bien. Y si estás frustrado un día, no está mal que no trabajes. Si son las 12 de la mañana y tu mañana ha sido horrorosa porque no te ha cundido absolutamente nada, lo cual me pasa muchas veces, si me voy al gimnasio no estoy huyendo de nada, no estoy haciendo nada malo. Entonces, lo que pasa es que como estamos en un modelo estábamos en un modelo súper tradicional, porque afortunadamente esto ha cambiado muchísimo y creo que de hecho las nuevas generaciones o se les educa o lo han entendido de otra manera. Ujú. Trabajo además con muchísima gente de Zetas y en torno a 25. Me flipa la forma de pensar que tienen, más allá de que todo lo conciben. O sea, son grandes comunicadores porque rápidamente ven la viralidad en una acción. Ujú. O sea, y no por el hecho de grabar un vídeo ni estar todo el día con el teléfono, simplemente que entienden el mundo. Nosotros nos hicieron entenderlo de una manera y ellos les han hecho entenderlo de otra. Pero parar, darte tiempo, está bien. Es que está bien. Te cuesta aprenderlo porque nadie te lo enseña. Es que el problema de todo esto es que nadie te lo ha enseñado a lo largo de este proceso. Creo que esos llaneros solitarios, yo me considero como a todos los emprendedores les conozco, les identifico como muy llaneros solitarios. Al final es una travesía en el desierto muy larga. Parece, y esto pasaba hace 3 años, mi cabeza me decía, tienes tiempo, algo no estás haciendo bien. Ujú. Ahora he entendido que no, tengo tiempo. Incluso a veces tengo tiempo porque he hecho algo bien. Claro. Que no quiere decir que sea ser un poco más propio de mi tiempo. No, igual he hecho X cosas que me han llevado menos tiempo y me premio diciendo día libre. ¿Y puedes profundizar en esto que has dicho de tengo tiempo, por lo tanto creo que no he hecho del todo bien o tengo que dedicarle más tiempo al proyecto? Sí, porque al final era como que, o sea, esta aparición o esto apareció cuando realmente empecé a tener tiempo de verdad. Es decir, cuando todas aquellas horas que dedicaba a Pompey, de repente me las dedicaba a mí, tenía únicamente a Nut como cliente y proyectos luego además pequeñitos, y podía pasar mucho tiempo en el gym, en mi casa en el sofá viendo una serie,
en Santander con mi familia. Entonces, eso me llevaba a que mi cuerpo no estaba educado para, fuera de lo que consideraba el horario laboral, tener tiempo para ti. Qué bien, esto le va a venir muy bien a muchas personas que yo me sé. Espero. No, espero, porque realmente es un camino y al final, cuando te decides a emprender, a menos que tengas un socio, es verdad que luego unas cosas me fueron llevando a las otras y monté una empresa, tenemos una empresa de bañadores, mi mejor amigo y yo. Es un hobby, a mí también me ayuda a entender la parte de producción, que es una de las partes que no había hecho nunca dentro del 360 de una empresa de moda. Pero mi parte de mi compañía, Rebel Project, estoy solo. Bueno, tengo a José, que es el retail manager de la compañía, que trabaja conmigo y él hace una parte, pero este camino lo inicié solo. Y el no poder compartir con alguien que vaya a entender al 100% lo que te está pasando, porque no ha pasado por ese camino, te hace ver ese desierto, ese llanero solitario que te digo, ¿no? Y dices, joder, estoy solo en esto. ¿Nadie me entiende? Sí, la gente te puede entender, pero al final llega el lunes a las 9 de la mañana y todo el mundo está o con su familia, o con sus trabajos, o etcétera. Y tú igual ese día no tienes nada que hacer. Entonces tienes que intentar entender que si no tienes nada que hacer, igual está bien. Si no tienes nada que hacer porque las cosas no están funcionando, tendrás que pensar qué es lo que no está funcionando y buscar otras cosas o buscar unos recursos que no son los que has utilizado hasta ahora o mejorarlos. Pero si las cosas están bien, tienes que sentirte bien. Lo que pasa es que tardas en encontrar esa buena sensación. Es verdad que tiempo después, cuando he ido llenando más mi tiempo, también me he ido encontrando mejor. Claro. Pero también me permite ver que cuando mi tiempo estaba vacío y ahora esos días vacíos, que no suelen ser muy habituales, pero cuando lo son, los disfruto muchísimo. O sea, si ahora tengo una semana loquísima y el viernes me he vaciado agenda de reuniones y las he saltado realmente a la siguiente semana, digo, qué gusto. Me voy a ir a la piscina o me voy a ir a la playa cuando estoy en Santander. Rebel Project, que es tu proyecto, ¿es Rebel por eres el chico cambios y de la parte del rebelde? No, puede tener una parte personal de esto, pero es verdad que nunca se pensó desde ahí. Luego hay ciertas interpretaciones que han llegado a esta, pero realmente es un acrónimo. Es un acrónimo de Retail, Expansión y Ventas. Qué cosas, ¿eh? Fonéticamente hablando, porque la B tendría que ser una V y la L, y la gente me dice, ¿y la L? Y digo, bueno, pues la L había que completarla. O sea, no tiene Rebelde, ningún tipo de vamos. significado. Lo podemos llamar limitado si queremos, Retail, Expansión y Ventas limitadas o algo. Pero no tiene ningún tipo de sentido. Venía ese acrónimo y luego sonó bien fonéticamente y dije, adelante. Tú has convivido y convives Sí. con varias generaciones desde que te pusiste a trabajar. Pues desde las Big Four, en los bancos y demás, ¿no? Has convivido con gente más mayor, otras tal. Podríamos decir incluso que has tenido la oportunidad de estar hasta con 5 generaciones. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo podrías titular en una palabra las 5 generaciones que has conocido? Una a una. Una a una. A ver, tenemos... Mi favorita son los Zetas, ¿eh? Vale. Muchos dicen de los Zetas, de esto es un tópico también, de no, la generación son unas máquinas. Para mí los boomers, quizás son más 4 que 5. Bueno, no miento, son 5, porque estaría como la parte de mis padres, que quizás son la primera barrera que encontré cuando... No barrera, la primera generación que encontré cuando me incorporé al mundo laboral, que era la generación de mis padres. Que quizás para mí la palabra igual es conformismo. Luego había una siguiente que en ese momento pues quizás eran los de 40. Supone que la etapa profesional de los 40 a los 50 ya es cuando estás estabilizado y estás en tu pico y estás disfrutando de lo que estás haciendo. Esa generación no tengo tan calado las características de los mismos. Se parecen mucho a los boomers. No son tan... ni tan ambiciosos ni tan buscadores. ¿Lost? Sí, no sé. Es que no sabría ni definirlos, fíjate. O sea, podríamos decir que son los sin definición. Sí, justo. O que están perdidos entre las generaciones. Encontradísimos, que son buenísimos, pero están como entre esas dos generaciones. Vale. Luego en la generación siguiente, que quizás es mis hermanas son más mayores que yo. Nos sacamos 8 y 11. O sea, yo soy el pequeño con diferencia.
que ellas están en esa generación y es como, y anhelan. Mi hermana mayor siempre dice, si tuviese tu edad sería probablemente como tú, pero obviamente no la tiene 49 ahora. ¿Cómo se llama esa generación? Estos son... Ostras, no lo sé. Vale, pues tampoco. No lo sé, porque no son millennials. Y ellos es verdad que creo que empiezan a ser la generación del cambio, pero que realmente tienen ese miedo al riesgo. Uh-huh. Sí, ese miedo al riesgo. Uh-huh. Luego estamos los millennials, los cuales hemos vivido tantas cosas tan complejas que ninguna de las anteriores generaciones las ha vivido. De guerras, crisis, pandemias, el cambio del mercado laboral, el cambio de la forma de educación, incertidumbre todo el rato. Cuando parece que todo se enfila a estar bien, de repente hay otro acontecimiento que lo para. Y estos podríamos ser los inconformistas, vamos a llamarlo. Uh-huh. Y luego está la Z, que para esta tendría muchas palabras. Se oye muchas veces que son como los exigentes, uh-huh. Pero creo que su exigencia viene determinada porque el cambio está casi a puntito de cerrarse, uh-huh. Pero realmente ellos todavía están en un momento en el que son completamente distintos a la siguiente generación, pero son los primeros en los que realmente ves un perfil muy distinto. O sea, notamos como mucho salto generacional en su forma de pensar, en la parte de esfuerzo / sacrificio / es verdad que sí que son más exigentes en cuanto a, oye, primero estoy yo y luego está lo que voy a dedicarme. Uh-huh. Pero cuando se dedican y son buenos en algo, son espectaculares. Espectaculares. Están ultra formados. Entienden al 100% el mundo en el que vivimos, la digitalización del mundo en general. Entienden, no sé, es que muchas cosas. Es verdad que cuando... Y esto mensaje a los Zetas, cuando esa exigencia que están demandando no sea cumplida es porque no es su sitio. Porque esto pasa, o sea, yo tengo amigos que dicen, es que tengo a no sé quién en el equipo que es que desde el primer día ha entrado pidiendo. Sí, están educados de esta manera, no es que estén mal educados, es que simplemente entienden la vida. No es que entiendan la vida, es que están en un momento tan distinto al que nosotros vivimos cuando teníamos 23 y solo han pasado 15, que hay que escucharles. ¿Y por qué piden? ¿Por qué piden? A ver, hay un punto de sobreinformación, es decir, tienen acceso a demasiada información que nosotros no teníamos anteriormente. Uh-huh. Esa demasiada información no es mala, simplemente que al final, en su alcance, entre que hay inteligencia artificial, redes sociales y buscadores, o sea, Internet al fin y al cabo les proporciona una gran cosa que es aprendizaje en cualquier ángulo y en cualquier vertiente. Entonces, creo que pueden ser la primera generación. Bueno, es para mí la generación mejor preparada de la historia en cuanto a conocimiento. Vamos a dejarlo en conocimiento, porque es de todo, es idiomas, es inteligencia artificial ahora, que esto está tan bollante. Entonces yo creo que piden porque todavía no los hemos entendido del todo. Uh-huh. ¿Con quién te tomarías una San Miguel? ¿Con quién me tomaría una San Miguel hoy? Pues mira, hace mucho que no me tomo nada con él y es una persona con la que me gusta hablar muchísimo y es con Nacho Vidri de Pompey. ¡Qué bueno! Sí. Nacho y yo hablábamos muchísimo, mucho de la vida. Sí. O sea, y de repente nos tirábamos 2 horas hablando de... Se nos iba la cabeza, trascendental totalmente y teníamos unas conversaciones buenísimas. Y hace mucho que no me tomo una cerveza con él y me la tomaría hoy. Escríbele hoy y dile, oye, mira, he estado con Pablo en Seekers. Se lo diré, es verdad. Yo estoy pasando una crisis a día de hoy que es con el tema del dinero. Ok. ¿Vale? Y es el hecho de decirle, el dinero, entiendo que tenemos que ponerle un límite porque si no es ilimitado, ¿no? Y la ambición y la dimensión y demás de los proyectos, ¿no? En tu caso, ¿te has hecho alguna vez esta pregunta de decir, ¿por qué hago lo que hago? Aunque la consecuencia sea un dinero y es un recurso, ¿no? Uh-huh. Pero le has puesto un límite a tu capacidad, ¿no? Porque al final tú gestionas tal y dices, oye, pues yo llego hasta aquí. Porque muchas veces que yo hago esta pregunta, de repente hay gente, ¿no? Que dice, oye, pues X, Y o Z, da igual. Pero otro día estaba en una conversación y decían algunos colegas, ¿no? No, pues yo con 5 millones
ya está. Y tal. Y yo digo, pero a ver una cosa, vamos a ver. 5 millones, porque, o sea, yo no entiendo, o sea, si 1 millón es generar, ¿no? O 1.200.000 es generar 100.000 euros al mes, tío, yo no sé, yo es que no sé si dónde vivo, pero yo tengo 2 hijos, y vivo bien, tranquilo, pero yo tengo unos gastos fijos en la familia de 3.000, 4.000. Que vale, que entiendo que irá creciendo porque ahora irán a un colegio o no sé qué, y si es un colegio concertado o privado, pues costará más no sé qué, y te pondrás en 5.000, 6.000, no sé qué, y tendremos que ver, ¿no? Tal. Pero la pregunta es, ¿y por qué 100.000, no? Entonces, estoy justo dándole vueltas a ese tema, haciendo estas preguntas, porque digo, tío, es que a ver si vamos a estar buscando dinero pensando que ahí está, y yo que parte de mi tiempo lo dedico a entrevistar a gente, me han contado que por ahí no es. Y además la gran putada es que a lo mejor haces mucho dinero, luego se lo das a tus hijos o a tus descendientes y les conviertes gilipollas. Sí. Y entonces dices, a ver qué coño estamos haciendo, ¿no? En tu caso, ¿qué piensas sobre este tema? A ver, obviamente trabajamos por una cantidad, ¿no? Y a mí es verdad que estoy en un momento en el que siempre digo que no me gustaría trabajar 30 años más, me gustaría trabajar entre 12 y 15 más, y que económicamente haya ido lo suficientemente bien como para poder dedicarme a otras cosas, no retirarme. Simplemente, sí, creo que siempre voy a tener en la cabeza cierta ocupación, como si es gestionar 15 inmuebles, me invento, por decir algo. Creo que el medio actual me lleva al fin futuro, ¿vale? Entonces, no tengo una relación con esta parte como muy tóxica, porque me da un poco igual. Es decir, disfruto muchísimo de lo que hago y me da para cubrir mis necesidades y vivir sin tener que mirar qué es lo que estoy haciendo. Pero sí que es verdad que estoy en un momento en el que quiero menos. Quiero menos, pero quiero menos no por la parte de comodidades, sí por la parte de... creo que el querer menos me va a llevar a trabajar mejor. Y ese trabajar mejor me va a dar más tranquilidad. No por un tema de tiempo, sino por un tema de sentirme mejor con lo que estoy haciendo. Más eficiente, más rentable o lo que sea. Pero estoy en un momento en el que en los últimos 3 años he gestionado mucho volumen. Creo que en los siguientes 2, 3 seguiré gestionando mucho volumen. Pero es verdad que estoy evolucionando a una cosa que es si viene menos. O sea, si hay menos desde la parte cuantitativa, pero ese menos también implica que voy a ser más cualitativo con lo que hago y voy a estar más cómodo con las empresas con las que trabajo, no me importa. ¿Qué número es al mes de ingreso? Es que depende, fluctúa. ¿Al año? Esta cifra que me deje a mí tranquilo. Sí. En el punto de vida en el que estás ahora. Porque luego tu vida puede cambiar, lógicamente. Ostras, es que luego tengo caprichos muy mal gestionados. Pero, bueno, no sabría decirte una cifra. Ni siquiera sé los gastos fijos que tengo, si te digo la verdad. No es que sea desastroso, yo miro mi cuenta y las cosas funcionan. Mi hermana... me pongo histérico cuando tengo que pagar impuestos y los pago de una vez y ya está, porque es algo que no voy a poder evitar. Mi hermana mayor es el enemigo porque me dice, ¿te aguantas? Es como, tengo que pagar no sé cuánto de IVA. Y me dice, te aguantas, lo has generado. Pero realmente no tengo ni la cifra de gastos fijos. Bueno, más que gastos fijos es... Quizás con un 40% menos de lo que estoy haciendo ahora, seguiría teniendo una vida cómoda. Pero son unos ingresos de 10.000 al año, de 50.000, de 70.000, de 100.000, 200.000, 1 millón, 100 millones. Hombre, 100.000, no, la cifra de 100 millones no. Siendo honesto y siendo realista, igual suena mucho, pero es bruto, ¿eh? Luego hay que pagar muchos impuestos detrás de esto. Pero creo que no me preocuparía bruto pagando sociedades, pagando autónomos y pagando todo. Creo que sería conformista incluso con unos 60. ¿60.000? Sí, sabiendo que tengo que pagar luego un montón de cosas, ¿eh? Perfecto. Es la realidad. Y me alegra que seas verdad. Y es que es verdad. 60.000 al año. Sí. Es verdad que no tengo hijos. Si no me preocuparía más. Creo que mi circunstancia personal, que puede ser la tuya, cambiaría muchísimo la perspectiva. No por el hecho de dejarles cosas a futuro, sino porque tengan una vida mientras estoy yo. No, es que te iba a decir incluso, Carlos, que yo como cuando autónomo yo facturaba mis
36.000, mi 40.000, mi 50.000, mi 60.000, mi 70.000. No sabes lo feliz que era. No, yo soy muy feliz a día de hoy, ¿eh? El año pasado hice un podcast con Pepe Martín de Minimalism. Sí. Este año hemos hecho otro, Lo he muy visto. diferente. Pero el primero que hicimos el año pasado me preguntó, ¿ingresos esperados este año? Y le dije una cifra que me salió como, la vomité. Y luego dije, en el momento de vomitarla dije, no, esto va a ser mucho menos. Y di una banda. Y me quedé en medio de las dos bandas. Y dije, ¿por qué a mí me ha salido esto? Es verdad que este año estamos creciendo cerca del 60%. Bueno. Digo estamos porque José, mi compañero, el que hace retail, me ayuda muchísimo. Mm. Con lo cual es muy interesante. Es verdad que el segundo semestre será menos de crecimiento porque fue el año pasado el que explotó. Pero no me estoy preocupando por ello. También porque las cosas van bien. No sé si en el momento en el que no vayan tan bien me preocuparé. Bueno, harás otro cambio y te Sí, reinventarás. puede ser. Sí, creo que no voy a hacer toda la vida lo que estoy haciendo. Y creo que he entendido una cosa y esto ya le va a romper la cabeza a muchísima gente porque parece que cuando te haces autónomo no hay vuelta atrás. Es verdad que a día de hoy pienso que entrar en un corporativo me costaría muchísimo porque estoy en una jungla. Estoy completamente deseducado. Entonces, yo he sido un perfil muy exigente dentro de las compañías y tengo una cosa, yo soy una característica de ser del norte que dicen que somos como muy agresivos o que tenemos un tono diferente. Soy muy directo. Y me encanta tener conversaciones difíciles. Y no todo el mundo está preparado para ello, lo cual respeto. Entonces, siempre ha parecido como que soy mucho más exigente de lo que soy debido al tipo de comunicación que tengo. Pero no sé a qué venía esto. ¿Ibas a decir algo que iba a reventar la cabeza de la gente? Esto, de autónomo en plan, volver a justo, la empresa. Me costaría entrar en un corporativo hoy, no sé, dentro de 2 años, pero incluso, o sea, dentro del abanico de posibilidades está ahí. Bueno, es que yo creo que el mundo corporativo o cambia Sí. o la rotación seguirá. Y está evolucionando mucho. Sí, es verdad no que mi industria es una industria particular, al igual que hay muchísimos sectores y muchas industrias dentro del mismo sector. Pero sí que, por ejemplo, ese punto de externalización de servicios dentro de retail está a la orden del día. Yo cada vez conozco más gente que me dice, no, pues mira, es que estoy en una parte financiera, en una parte de compras soy freelance y trabajo para X, que es exactamente lo que hago yo, pero a nivel expansión y retail. Está cambiando mucho y está bien recibido. Es verdad que esta generación de marcas actual, cuyo boom es pasado ya el COVID, el cual es un gran horizonte temporal porque nos permite diferenciar muchas cosas, crecen a tal velocidad que los equipos, por mucho que promocionen internamente, llegan a un punto en el que hay un gap muy fuerte entre esos managers que han crecido contigo y esas direcciones estratégicas que necesitas tener para poder subsistir. Entonces, ahí es donde entramos los que llevamos unos poquitos años más y podemos aportar un punto muy interesante, sobre todo desde el punto freelance en el que no les cargamos demasiado en su cuenta de resultados, que si no, caparíamos un poco su crecimiento también y no es el objetivo. Y una última pregunta, Carlos. Una última pregunta y una afirmación. ¿Vale? La última pregunta es que me hagas una pregunta y que ¿qué le dirías? Yo ahora mismo tengo 2 hijos, Beltrán y Ginebra. Sí. Tienen casi 3 años y 1 año. Estoy en la mejor etapa. La mejor etapa para no dormir. Pero eso, ¿qué pregunta me harías a mí? ¿Y qué mensaje le darías a Beltrán y a Ginebra? Buena pregunta y otra vez difícil. A ellos les diría 100% que se arriesguen siempre. Claro. Y que no tengan miedo a los cambios. Pero 100%. Y eso es algo que le digo a muchísima gente, incluso a mis amigos. ¿Tú lo has validado? Sí, lo he validado y muchas veces pienso que no sé si soy el mejor ejemplo. No por ejemplarizar nada, sino porque muchas veces hay gente que se arriesga y las cosas no salen bien. Me considero muy afortunado porque en ese camino de 8 o 9 cambios he ido llegando a perfeccionar mi modelo. Mi modelo como persona. Como persona y como profesional, pero mi modelo único, ¿no? Y funciona. No sé si seguirá funcionando. Creo que sí.
creo que me reinventaré. Buscarás para que funcione. Justo, voy a buscarlo y estoy en constante búsqueda. No soy consciente de esa búsqueda, pero en algún momento esa búsqueda llegará al tope y dirá, ahora, cambio, y tocará. 100%. Y volverá... Hace poco le hice una carta a mi ansiedad en LinkedIn. Qué bueno. Y digo que volverá mi ansiedad. O sea, eso está, va y viene. Y es bueno. hay veces que tienes mejor relación con ella y otras peor, momentos ¿no? de cambio. Pero como con las personas, como con tus parejas, como con tus clientes y con todo. Me cuesta más pensar en qué te preguntaría a ti, fíjate. Me cuesta más esto. De hecho, te he escuchado ayer. Digo, voy a escuchar un par de ellos para ver por dónde va a ir. Y a ver si tengo que pensar en alguna pregunta porque soy muy poco creativo. Pero, de hecho, ayer me vi el de Sergio otra vez. Qué grande. Sí, Sergio y yo estamos haciendo Lo Sabes Cosas. Además nos pusiste en contacto. ¿Qué te preguntaría a ti? Wow. Es que haces tantas cosas. ¿Estás en un buen momento? Muy buena pregunta. Estoy en un momento muy bueno, pero se avecinan cambios. 100%. Okay. Y yo soy un poco como Nacho Vidri. Yo creo que Nacho Vidri era el concepto cuando se avecinaban cambios, de repente se rapaba la cabeza. Sí, es verdad. O se dejaba una barba hasta aquí. Justo, yo me acuerdo de la primera vez que entré a la oficina y no tenía barba. No sé lo que pasó por su cabeza en ese momento, pero yo entré y me quedé mirándole como diciendo, ¿quién eres? Pues sí, soy muy de... Mis colegas lo llaman las pabladas, ¿no? ¿Vale? Y sí, hace poco autodestruí un grupo que me costó 3 meses conseguir, un grupo de difusión donde solo hablaba yo, que había 1020 y tantas personas, que me venía muy bien porque es otro canal de difusión para generar otro tipo de cosas y lo autodestruí. Entonces se avecinan cambios porque el tiquitiqui del ojo me vino a visitar. Ok. Mi cuerpo está hablando y cuando el cuerpo habla es algo que la mente está callando y ha llegado al punto de reordenar. Y estoy además en ese punto de decir demasiadas cosas urgentes que no me está dando tiempo para lo importante y me apetece volver a jugar a tenis o ir al cine a las 12 de la mañana un miércoles o tener una cerveza contigo un jueves a las 3 y no estoy pudiendo hacerlo. Por lo tanto, estoy en un momento muy bueno. Otra vez ese concepto de, no ansiedad, pero ese toque de, hey, sí, voy ahí, le diré hola, habrá cambios, no sé si me raparé la cabeza como Adri, pero hay cambios. Pero sí, estoy en un momento muy, muy bonito, pero se avecinan cambios y me ponen los cambios. Siempre son positivos. Sí, sí, sí. Muy bien, Carlos, me ha encantado la conversación. Igualmente. Eres un crack. Tú y tú. Estamos aquí para hablar el uno del otro. Muy bien.